Mi nombre es Ismael Úbeda y nací en Nicaragua. Hablaré un poco de mi vida antes de la conversión. Yo nací en un hogar que no practicaba religión alguna, aunque sí crecí escuchando que Dios existía y que éramos católicos. Ya a los 9 años me enviaron a vivir con una tía en la ciudad, pues éramos del campo, y ella era muy católica. Y yo me hice católico. Cuando ya era adulto, pues vivía una vida sin compromiso con la piedad, creyendo que ya tenía resuelta mi vida de fe. Fui un hombre común de mundo, una vida de desorden. Eh, en su tiempo inicié una relación también desordenada con una muchacha con la que me casé, procreamos un hijo varón. Y cuando el niño tenía 5 años, vino la desintegración y el divorcio. Esta separación trajo mucha dificultad en mi vida porque hubo demandas por dinero, pérdidas de bienes y todo terminó muy mal. Vivía yo en un ambiente de competencia, era leal y desleal según me convenía, y mi Dios era el dinero y el éxito. En esa búsqueda migré a Estados Unidos y pues pasé todas las dificultades que un inmigrante puede pasar. Ya viviendo en Estados Unidos, pasé 3 años, me encontré con una amiga que era de mi ciudad natal y que la conocía desde temprana edad. Ella se había hecho evangélica y siempre me invitaba a su iglesia, esto en Estados Unidos, ¿no? Y yo la evitaba para no escucharla hablar del evangelio porque yo seguía siendo un hombre de mundo y mis hábitos mundanos seguían siendo los mismos de antes. Aunque un día me propuse ir a su iglesia, nunca llegué a concretarlo. Cierto día nos encontramos en un parqueo. Ella corrió a saludarme, me invitó a pasar al apartamento donde pasaba el fin de semana ella, ya que en los días de semana ella vivía en la casa donde trabajaba en la ciudad de Miami Beach. Me justifiqué infructuosamente, al final tuve que entrar al apartamento donde ella me invitaba y ahí conocí a una muchacha, que ahora es mi esposa, doña Yubelka, que era amiga de mi amiga. También Yubelka era evangélica y pues me enamoré de ella perdidamente y para estar cerca de ella comencé a ir a la iglesia de ella. Entonces no era la misma congregación donde mi amiga iba, era otra, era una iglesia que estaba una frente a la otra. Aunque comencé a visitar la iglesia por interés a mi novia, ahora esposa, cada vez que hoy escuchaba la palabra, crecía en mí la convicción de pecado y no quería hacer las cosas que antes hacía. Comenzó a cambiar mi vocabulario, mi comportamiento y en general fue dando un giro. Y el tema de la santidad que se predicaba mucho en esa iglesia comenzó a diluir ese ego fuerte que yo tenía y comencé a sentir vergüenza de lo que había hecho en mi vida pasada. Nuestra amiga se interesó en mi conversión y siempre buscó cómo afirmarnos en la fe. Me ayudó en el noviazgo con quien ahora es mi esposa, siempre nos apoyaba. Mi conversión a Cristo, que aunque fue por la pura gracia de Dios, ¿verdad? Comenzó en el momento en que me expuse a la palabra con los estudios bíblicos que se hacían en grupos y gradualmente fui entendiendo cómo Jesús murió por mí. Entendí cómo el velo fue rasgado y que tenía acceso al trono de la gracia por causa de Jesucristo. Eso fue lo primero que entendí. Y comencé a andar en la fe en Jesucristo al entender eso. Y tiempo después leí Hebreos, el libro de Hebreos, y la verdad quedé maravillado
de la obra de Cristo y hasta el día de hoy me maravillo con Hebreo. El Señor pues sí nos puso en esa iglesia donde gracias al Señor se leía la Biblia y se exponía la Biblia, ¿verdad? Todavía había eso. Y pues fue donde llegó la convicción a mi corazón de la obra de Cristo. Y aunque estoy en el proceso de aprendizaje, por esa causa yo sé que soy salvo por Cristo. Después de la conversión, pues sí, mi vida dio un giro de casi 180, ¿va? Porque no me regresé totalmente. Cambié mi vocabulario, mis malos hábitos, cambió mi estilo de vida. Y escuché que el bautismo era una manifestación pública de arrepentimiento. Lo entendí, lo creí y mi convicción creció cuando leí que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Es Marcos 1:4. Así que inicié el discipulado para el bautismo y me bauticé con ese deseo y con esa convicción, porque yo estaba convencido de que entraba para morir el viejo hombre y que salía uno nuevo. Me casé con mi esposa y varios años estuvimos en esa congregación. Nuestros hijos estuvieron sus primeros años ahí. Después de la conversión tuve reclamos de la familia, de los amigos, burlas indirectas. La familia se distanció de mí. Mis amigos dejaron de llamarme, de buscarme, y eso pues sí fue bueno porque ayudó a mi conversión, porque dejaron de ser un estorbo y mala influencia para mí. Esa iglesia donde íbamos, aunque sí tenía un trasfondo neopentecostal en ese tiempo, no tuve problema con las doctrinas porque las enseñanzas eran de alguna manera ordenadas y a la vez simples, y todo yo lo daba por hecho, ¿no? Solo sabía que no quería pecar y si lo hacía me dolía. Por esa razón creo que mi arrepentimiento fue real. Años más tarde nos mudamos a Nicaragua. Fue difícil encontrar una iglesia donde congregarnos y al fin llegamos a una iglesia que nos quedamos por varios años, pero poco a poco esa iglesia fue inclinándose al evangelio de la prosperidad. Fue un cambio tan lento, tan sigiloso, que no nos dimos cuenta y nos sentimos bien ahí, nos acomodamos hasta el día en que llegó un pastor invitado que hablaba a mi hija, que predicó a Cristo, y en unos minutos expuso cómo Jesús nos salvó. Ese día me di cuenta que en esa iglesia no se hablaba de Cristo. Y un día reclamé en un grupo de la directiva, reclamé que por qué no hablábamos de Cristo en esa iglesia, y entonces simplemente me apartaron, ¿verdad? Comenzaron a apartarme, a aislarme de todos los grupos de la iglesia. Después de ese día que escuché hablar de Jesucristo, comencé a buscar prédicas bíblicas en YouTube, y YouTube me dirigió a predicadores como John MacArthur, Paul Washer, Sugel Michelén, Miguel Núñez y así otros, y me inicié en la doctrina reformada. Y salimos de esa iglesia. Comenzamos a asistir a congregaciones bautistas, y en Nicaragua la última que asistimos fue a una iglesia bautista fundamental que, aunque era arminiana o es arminiana, ¿verdad? Era lo mejor que había en la zona. No había más iglesias de sana doctrina, pero sí continuamos con las enseñanzas diarias en YouTube de los expositores reformados, que hasta el día de hoy pues seguimos escuchándolos. Hasta el día que llegamos a vivir a Liberia, que vinimos a esta iglesia. Vivimos aproximadamente
que escuché por primera vez sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689 y hace año y medio que yo comencé a estudiarla, ya me puse a estudiarla, igual YouTube es buena herramienta cuando lo usamos bien, comenzó a sugerirme exposiciones sobre ella. Entonces, pues ya conocía un poco el asunto de la confesión de fe. Durante el tiempo que he estado acá en la iglesia también, pues sí he leído y visto videos que exponen la confesión de fe. También el discipulado ya lo he pasado. Entonces, la constitución de la iglesia también la hemos recibido, pues, y estoy totalmente de acuerdo y conforme con lo que hemos estudiado y aprendido acá. Y pues, en resumen, al final, por todo esto que he expuesto, es que expongo mi deseo de ser parte de la membresía de esta iglesia. Gracias. Damos gracias al Señor.